Como a la velocidad que vamos, lo más probable es que en el mes de agosto terminemos de exponer esta epístola. Sufría Santiago de anacoluto al escribir este texto. Sufría Santiago, el hermano del Señor, de anacoluto al escribir este texto. Anacoluto es el problema que tiene un escritor en seguir una lógica. Está escribiendo una cosa y rompe con esa lógica y mete otro tema que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sufría él de este problema? Obviamente que no, porque colocaríamos en jaque la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Cada palabra, cada sentencia que nosotros tenemos en la palabra de Dios sigue una lógica, sigue una secuencia. Y aunque nosotros probablemente, también por nuestras limitaciones, no podamos ver esta lógica que encontramos aquí en Santiago, sí la hay. Porque el versículo anterior, el versículo que antecede a estas advertencias de que no debemos ni murmurar y tampoco debemos juzgar, se nos había dicho, Santiago nos había dicho que nosotros tenemos que someternos a Dios, debemos acercarnos a Dios, debemos limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, debemos afligirnos, lamentarnos y debemos llorar y debemos humillarnos delante del Señor con la promesa de que Él nos exaltará. Y luego de esto Él empieza, sigue diciendo que nosotros no debemos murmurar los unos de los otros y que tampoco nosotros debemos juzgar a un hermano. La lógica entonces es que mientras una persona que haya nacido de nuevo tenga una correcta comunión con Dios, una perfecta comunión con el Señor, eso se va a notar inmediatamente en la forma como nosotros tratamos a nuestros semejantes. Porque es imposible que nosotros tengamos una buena comunión con Dios, estemos quebrantados, porque los textos anteriores nos hablan de humillación, nos hablan de quebrantamiento, nos hablan de aflicción, que debemos autorrebajarnos delante de Dios. Es imposible que alguien que esté viviendo en una verdadera espiritualidad trate mal a su prójimo, trate mal a su hermano, lo trate de una forma injusta, lo condene, hable mal de él. Si eso pasa, que nosotros estemos murmurando y juzgando a nuestros hermanos, la relación con Dios no está correcta. Y nosotros nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Esa es la lógica. Mientras nosotros tengamos una correcta relación con Dios, esto se va a ver afectado, esto se va a ver en la relación que nosotros tenemos con las personas que nos cercan. Y las primeras personas que van a notar ese cambio de que realmente estamos quebrantados van a ser las personas que viven alrededor nuestro. Lo van a notar. Porque cuando una persona es tocada por la gracia de Dios, cuando una persona tiene un encuentro genuino con Dios, yo no estoy hablando de iglesia, ni de dominar la teología, estoy hablando de tener vida, comunión verdadera con Dios, los demás se van a dar cuenta. Es como tener un elefante aquí atrás y intentar cubrirlo, taparlo. Ustedes se van a dar cuenta, por más que yo
intente ocultar este tremendo animal que está detrás de mí, todos se van a dar cuenta. O como dijo el apóstol Pablo en su argumentación a los Efesios, que nosotros no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución. Antes debemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. O sea, el cristiano no se puede emborrachar, no puede estar bajo la influencia del alcohol. Debe estar bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Y así como cuando una persona ve a una persona que está alcoholizada o está embriagada, se nota, ¿no? Todos nos damos cuenta. En su mirada, en su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de caminar, todos notan, ese hombre está embriagado. Así también una persona que está llena del Espíritu de Dios, los demás lo van a notar. Inmediatamente, todos se van a dar cuenta. Si nosotros nosotros pasamos por el molino de Dios, nuestro orgullo es molido, quebrantado, nos vemos a nosotros mismos en el más absoluto desamparo, nos vemos como realmente somos, como si estuviéramos allí al pie de la cruz, y vemos cuán santo es Dios y cuán pecadores nosotros somos. Nosotros deberíamos humillarnos delante de Dios, quebrantar nuestro corazón, afligirnos y llorar por nuestro estado. Y una vez allí, saliendo de esta profunda comunión con Dios, los demás lo van a percibir, se van a dar cuenta. Está quebrantado, ahora es humilde, no regaña, no reclama, no anda envenenado. En todo ve la mano de Dios. Este es el nexo que hace entonces Santiago entre los versículos que anteceden y el versículo 11 y 12. Y luego entonces se introduce usando nuevamente esta expresión hermanos, porque ahora se está dirigiendo a cristianos. Y encontramos en este texto encontramos dos prohibiciones. Nosotros no debemos murmurar los unos de los otros. Y tampoco nosotros debemos juzgarnos o juzgar a un hermano. Son estas dos prohibiciones que ya vienen del Antiguo Testamento, que fueron reforzadas, como lo leímos en el devocional, que fueron reforzadas por nuestro Señor Jesucristo. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con la medida con que medís, os medirán a vosotros. Si juzgas con misericordia serás juzgado. Pero si juzgas de una forma implacable, tú también serás juzgado, llevando en consideración que todos pecamos, que todos tropezamos y que a veces tenemos que sentarnos en el banquillo de los reos. Estas dos prohibiciones entonces encontramos aquí en nuestro texto en el día de hoy. Lo primero entonces, que una comunión profunda con Dios se verá reflejada en la sana convivencia que tenemos con nuestros hermanos. ¿Usted es de fácil convivencia? ¿Se puede decir de usted que usted es una persona dulce, afable? Creo que fue el rey Joram en el Antiguo Testamento, que la Biblia dice que anduvo un tiempo en los caminos de Dios, pero después se desvió completamente. Y Crónicas termina diciendo, y murió, y no lo echaron de menos. Aunque la versión que nosotros tenemos dice, murió sin que nadie lo deseara más. O sea, ni siquiera lo notaron. O algunas personas dieron gracias a Dios que murió.
porque era terrible, porque era fregado, porque era difícil, reclama por todo. ¿Usted es una persona, o somos nosotros una persona afable? Que se puede decir que la mano de Dios pasó por nuestro corazón. Si no ocurre un quebrantamiento delante de Dios, será inevitable que nosotros tengamos conflictos. Incluso el divorcio. Lamentablemente el divorcio no es un problema exclusivo del mundo, de gente que no conoce a Dios. Lamentablemente en la iglesia también tenemos divorcios. Porque las personas no se entienden, no dan el brazo a torcer. Un hombre machista, ogro, rudo, y una mujer soberbia que tampoco se somete. Y ahí están. Y como dice el dicho popular, dos narigones nunca se besan, no se pueden besar, porque cada vez que lo intentan hacer, chocan con la nariz. No se entienden. Se prometieron amor, pero no se entienden, porque aún no han sido quebrantados. El quebrantamiento es necesario. Si no, nosotros vamos a tener problemas serios por donde pasemos. Y algunos dicen, no, que el problema es el jefe, no, que el problema es la gente, el problema es la familia, el problema siempre son los otros, y nunca uno, nunca uno. Y incluso las personas que son soberbias tienen la tendencia a ser jueces, una vocación natural del ser humano, juzgar sin piedad los errores de los otros. Y los nuestros, no, una falla nomás, un detalle, una cosita. Pero cuando el problema es en la casa de al lado o alguien de la iglesia, hacha en la mano, sin piedad y misericordia. Ahí tenemos entonces el nexo entre el versículo 10 y del 7 al 10 y los versículos 11 y 12 de Santiago. De tal forma que de ninguna manera Santiago sufría de anacoluto, de esta ruptura de la lógica al escribir. En segundo lugar, el texto claramente nos prohíbe murmurar y juzgar a un hermano. ¿Amén? No debemos murmurar y no debemos juzgar a un hermano. Es interesante, muy interesante, observar que Santiago en 5 oportunidades trata sobre este problema. En 5 oportunidades. Vuelve a pasar el rollo encima de este problema. El problema de la lengua. De tener la lengua suelta. De tener la lengua muy grande. De no tener freno de mano. De no filtrar las cosas. 5 veces. Siendo que en una de las 5 veces prácticamente deja la mitad de un capítulo para tratar solo sobre el problema de la lengua, diciendo que la lengua es como un freno y que es capaz de encender un pequeño fuego y causar un tremendo incendio. ¿Será que Santiago estaba exagerando al tratar sobre estos problemas? Porque aquí es la 4ª vez que vuelve a tratar sobre el problema de la lengua. Pero cuando lleguemos al capítulo 5, nuevamente, hermanos, no murmuréis y no juzguéis, no se juzguen los unos a los otros. ¿Por qué en 5 oportunidades, en una carta o una epístola tan corta, nuevamente Santiago trata sobre este problema? Porque la murmuración es muy común.
juntarse para hablar de personas es muy común, es muy fácil. Es muy fácil caer en este error y cometer así, causar un trastorno en la convivencia de la iglesia. Preguntamos entonces, ¿qué significa murmurar? ¿Y qué significa esta expresión, no juzguéis? Porque necesitamos ser precisos, ¿no? Necesitamos saber lo que enseña esto, lo que realmente prohíbe y lo que esto realmente no prohíbe. Algunas personas piensan que cuando la Biblia dice no murmuréis o no juzguéis a los demás, algunos han pensado que la Biblia está queriendo decir que nosotros debemos suprimir el discernimiento que Dios nos ha dado y que debemos suprimir el senso crítico que Dios también nos ha dado para analizar el comportamiento de alguien. No, el senso crítico y el poder del discernimiento, de acuerdo con no murmuréis y no juzguéis, hay que renunciar a eso y debemos tornarnos acríticos. Que pase todo lo que tenga que pasar, pero nosotros mirando solo para adelante. No debemos decir nada del comportamiento de la gente. ¿Era eso realmente o es eso lo que la palabra de Dios enseña? Pienso que nosotros no debemos renunciar al senso crítico y tampoco debemos renunciar a emitir una opinión justa después de hacer un análisis con todas las informaciones recibidas. Porque si nosotros tuviésemos que ciertas palabras, no murmuréis y no juzguéis, significa que nosotros tenemos que andar y que nosotros no podemos decir nada del comportamiento ajeno, la convivencia en la iglesia se tornaría un caos. Porque no se podría aplicar uno de los principios fundamentales de una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera predica fielmente la palabra de Dios. Una iglesia verdadera administra o ministra fielmente los mandamientos, el bautismo y la cena. Y una iglesia verdadera, la tercera, una iglesia verdadera aplica disciplina. ¿Y cómo nosotros vamos a aplicar disciplina? Si algunos dicen es que no hay que juzgar. Entendiéndose que no juzgar es renunciar al senso crítico. ¿Cómo nosotros entonces podríamos aplicar disciplina en la iglesia? Si tenemos que analizar el comportamiento de alguien, la actitud de alguien. Por ejemplo, hoy se piensa que colocar en duda la conversión de alguien sería un disparate. Creo que no. ¿Acaso no se puede poner en duda la conversión de alguien sencillamente porque la persona dice que es cristiana? No soy cristiano, no soy bautizado. Hay algo. Él dice, ¿qué? Pues, ¿no tenemos nosotros derecho a cuestionar? Viendo que los frutos van contra lo que la persona está profesando. Pero hoy como que si uno emite una opinión, esta persona parece que no tiene sed por los cultos, no ora. Si usted le pregunta, ¿qué libro se está leyendo de la Biblia? ¿Ah? Se demoran un mundo para encontrar ciertos textos en la Biblia, no tienen intimidad con la Biblia, no se congregan tarde, mal y nunca. No están preocupados con la gloria de Dios, no están preocupados con la gente que está en el mundo perdida. Están preocupados en trabajar y ganar dinero. Pero ellos dicen que son cristianos. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho a... ¿Será que realmente es cristiano? ¿Será que realmente tuvo una experiencia
No es que no podemos juzgar, hermano. Y ahí nosotros vamos perdiendo el equilibrio y la iglesia se empieza a llenar de problemas. Amén. ¿Cómo nosotros podríamos, por ejemplo, cuando Juan nos dice que nosotros debemos probar los espíritus, si hay que renunciar al senso crítico, si no se puede juzgar, ¿cómo nosotros vamos a probar los espíritus? Si el propio Juan dice, hermanos, probad los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Amén. Hay muchos espíritus que andan por este mundo, incluso el espíritu del anticristo. ¿Cómo nosotros vamos a discernir? Es que no se puede juzgar. Se está formando en el país, en la ciudad, está barriendo un movimiento con cosas que son extrañas a la Biblia. Por ejemplo, se entiende que Dios está presente cuando llega el pastor y ora por la persona y la persona tiene que caerse. Las llamadas caídas. Eso no se puede cuestionar. Es que no hay que juzgar, hermano. Solo el Señor juzga. Y nosotros, me recuerdo cuando llegué a Brasil, había un movimiento fuerte en el país llamado, ya lo he dicho varias veces aquí, llamado el diente de oro, la bendición del diente de oro. Que las personas iban a la iglesia, el pastor oraba y las personas aparecían con dientes de oro. Es que no hay que juzgar. Entonces, que entre de todo. Que entre de todo y que cada uno que suba al púlpito diga todo lo que quiera, porque no hay que juzgar y no hay que murmurar, porque hay que renunciar al senso crítico. Hay que renunciar al poder del análisis. Creo de que Santiago no tenía presente esto en su mente. ¿Cómo vamos a identificar a los perros y a los cerdos? Porque el Señor dijo, lo dijo en Santiago, en Mateo, lo dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y después luego abajo dice, no deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, ni a los perros. ¿Y cómo nosotros vamos a decir, este es perro y este es cerdo? No debemos estar entregando el Evangelio a personas que lo están humillando y lo están pisoteando. ¿Cómo? Si tenemos que renunciar al senso crítico. A veces uno tiene que llegar y decir, a este no se le habla más del Evangelio. Yo por lo menos a este no le hablo más del Evangelio. Porque blasfema. Blasfema. No puedo. Entonces, porque nosotros tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que discernir las cosas. ¿Cómo Pablo, por ejemplo, llegó a la conclusión de que aquella joven en Filipos, cuando llegó a Filipos, esa mujer que tenía, esa joven que tenía ese espíritu de la adivinación y que incluso hablaba cosas correctas? Estos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Decía correctamente, pero era un espíritu. Pero ¿cómo Pablo llegó a la conclusión de que era un espíritu maligno? Si no hay que hacer análisis, no hay que criticar, no hay que juzgar, obviamente que él hizo un análisis, una crítica. Como el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en una de sus cartas a los Corintios, he juzgado a aquel tal que ha hecho semejante cosa, que lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 5, cuando un muchacho, un joven en la iglesia, se estaba acostando con su madrastra. Dormía con ella. El papá y el hijo dormían con la misma mujer. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios, dice, he juzgado yo que el tal sea sacado de la iglesia y sea entregado su cuerpo a Satanás. ¿Ah? ¡Wow! Oye, pero ¿y el amor? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está la paciencia? O sea que la iglesia se puede hacer las de Kiko y Caco y nadie puede decir nada. Porque no hay que juzgar, hermano. No se puede juzgar. Solo Dios puede juzgar. ¿Eso quiere decir la Biblia cuando dice no murmuréis y no juzguéis? ¿Cómo puedo identificar a los falsos profetas? Cuando el propio Señor dijo, guardaos de los falsos profetas.
que están al lado de la puerta estrecha, diciendo, no es por aquí el camino. Mira, ese camino, ¿no te han hablado de que hay una cruz? Hay sufrimiento, renuncia, aflicción. Hay una cosa que le llaman ley. No, ven por acá. Mira, acá es por el camino de la moralidad, de las obras, de las buenas intenciones. Si Dios lo que juzga son las emociones. Y tú tienes buenas emociones. Tú eres un buen cabro. Tú no eres una persona mala. Anda por este camino. Vamos, vamos. Ese es un falso profeta. Y Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo yo voy a discernir que un adventista ni junta ni pega con la Biblia, un testigo de Jehová, un católico, o somos todos hermanos? Y todos nos vamos al cielo, porque al final de cuentas tenemos todos un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Y una vez, hablando con un hombre que era muy idólatra, decía, Dios es Padre, Dios es Padre. No como la expresión mexicana. Los mexicanos dicen, ¡qué padre! Para referirse a una, ¡wow! ¡Qué cosa extraordinaria! ¡Qué padre! Estaba estudiando hace un poco tiempo atrás y había un compañero mexicano que decía, ¡wow! ¡Qué padre esa doctrina! Utilizan esa expresión, ¡qué padre! Pero este otro decía, no, Dios es Padre. Dios es Padre de todo. No va a faltar la lluvia, porque Dios es Padre. Dios es Padre de sus hijos. Y sus hijos fueron los que entraron por la puerta estrecha. Los que se han arrepentido de sus pecados. Jesús dijo, vosotros tenéis un padre, que es Satanás, el diablo. Y pusieron el grito en el cielo los judíos. Murmurar y juzgar no significa suprimir el discernimiento y el senso crítico. ¿Qué tal si usted, por ejemplo, tiene un comercio y llega alguien y le paga con 20,000 pesos falsos? Es que no hay que juzgar. No hay que juzgar. Si me hacen un depósito falso, como que realmente depositaron, pero no depositaron, es que no hay que juzgar. ¿Qué tal si su hija llega con un pololo abortado, con cicatriz, con tatuaje, y con malandro? No, es que no hay que juzgar, pues. Hay que amar, porque Dios nos enseña a amar. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que nosotros debemos suprimir, anular el discernimiento y la crítica, o el senso crítico justo. Murmurar entonces significa hablar mal, pero injustamente, sin conocimiento de causa. ¿No nos ha pasado a veces que usted ve a una persona, me cae mal? ¿Y por qué? ¿Qué te hizo? Nada. No me hizo nada, pero es que me cae mal, pues. Y después se hicieron íntimos amigos. Par de cínicos. Me cae mal. Sin conocimiento, sin causa. Cuando la Biblia dice entonces, no murmuréis, no juzguéis, la Biblia dice hablar mal, injustamente. Logismos es la palabra griega que utiliza Santiago para hablar mal injustamente de un hermano, sin tener conocimiento de causa. El pastor Augusto Nicodemos cuenta una experiencia que él tuvo, creo, de un avión. Es una experiencia tragicómica. Él dice que iba sentado en un avión, creo que iba a una conferencia, y en los asientos de adelante iba un señor, según él, un matrimonio, un señor, una mujer y un niñito. Y la niñita iba haciéndola de Kiko y Caco. Y él empezó a decir, pero ¿cómo este hombre, mirando a la ventana, cómo no toma a la niña? Y después se dio cuenta que el hombre no tenía nada que ver, que no era el marido, que era la mamá y la hija nada más que iban en el viaje. Juzgar sin tener
la información correcta y juzgar injustamente. ¿Recuerda usted la murmuración contra Moisés? Después que salieron del Mar Rojo, de esta gloriosa experiencia que tuvieron con Dios, empezaron a echar de menos la carne, los porros, los repollos, la verdura, los asados. Y empezaron a reclamar. Murmuraron de Moisés de una forma injusta. Y dice la Biblia que Dios oyó la murmuración y sufrió sus necesidades mandándoles codornices. Pero cuando estaban con las codornices en la boca, la ira de Dios vino sobre ellos y eliminó unos cuantos miles por una murmuración injusta. Lo mismo que hizo Miriam contra su hermano Moisés. ¿Acaso Dios habla solamente por medio de él y no por medio de nosotros también? Y la Biblia dice que por haber murmurado contra su hermano, Moisés quedó blanca como la nieve de lepra. Lo que se prohíbe aquí es murmurar sin tener conocimiento de las cosas y de una forma injusta. Por eso tome cuidado cuando va a abrir la boca y va a hablar de alguien, y ese alguien es una persona que notoriamente ha caminado con Dios, y juzgarlo y murmurar injustamente contra nuestro hermano. La murmuración contra nuestro propio Señor, hecha por los fariseos. Pero ¿cómo puede perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Tus pecados te son perdonados, dijo el maestro. La sanó, lo sanó, lo perdonó y lo sanó. Y le dijo, toma tu lecho y ándate a tu casa. ¿Cómo puede? Y murmuraron injustamente del santo, del puro, del digno. Cuando llegamos al libro de Hechos, también dice la Biblia que la iglesia creció, y hubo una murmuración de los griegos para con los hebreos, por causa de las viudas, porque según ellos se le estaba dando prioridad en la repartición de la ayuda a las judías y no a las mujeres griegas. Cuando la iglesia crece, empiezan problemas. Entonces quedemos unos cuatro más. Quedemos unos cuatro. Y ahí vamos. No se solucionan así los problemas. Pero hubo una murmuración. ¿Y por qué predica él? ¿Y por qué él? Y yo tengo más tiempo. Y yo hablo mejor. Incluso los hermanos me han dicho, ¿cuándo va a predicar de nuevo? Y de este otro, tartamudea, se enreda, se le traba la polea y lo ponen de nuevo. ¿Y por qué? ¿Y por qué él? ¿Y por qué para este cargo? ¿Y por qué el diácono? ¿Por qué? Si yo tengo más tiempo, yo tengo más estudios, yo tengo doctorado. ¿Por qué él si no tiene nada? Y empieza la murmuración injusta, movida por el egoísmo carnal, mundano. Que eso se ve en un club deportivo, una junta de vecinos, una reunión de condominio. En un colegio. Ahí se ven esas cosas, pero en la iglesia. Juzgar, tenemos la palabra griega krino, que significa condenar. Se nos prohíbe condenar. Nosotros debemos juzgar, pero con compasión y con misericordia, con justicia. Pero nosotros no podemos sentarnos en el trono y decir, no, este está frito. No, este no hay vuelta que darle. Nació chicharra, va a morir chicharra. No hay cambio en él. Al infierno. Esa autoridad no es suya. Eso le pertenece solamente a Dios. Aquí se prohíbe sentarse en el trono de Dios y condenar al infierno
a una persona sin ningún tipo de compasión y misericordia. Nadie puede ser juez de esa forma, porque ese cargo solo le pertenece a Dios y nada más que a Dios. Y la Biblia dice claramente que nosotros debemos juzgar con compasión, con misericordia. No vaya a ser que nosotros mañana seamos juzgados por el mismo tema y querramos que se aplique misericordia con nosotros cuando nosotros no la tuvimos con nosotros. El texto termina con una pregunta retórica, que es una costumbre de Santiago, que juzga a un hermano, juzga la ley. Ya no eres, dice Santiago, ya eres, tú juzgas, eres un juez de la propia ley, te has sentado en el lugar de Dios. Pero él termina entonces con una pregunta: ¿quién eres tú para que juzgues a un hermano? Aquí tenemos otra característica de alguien que a veces tenga que emitir una opinión o analizar un comportamiento de alguien. Para que usted lo haga, usted tiene que estar mejor que el que está siendo juzgado. Porque el propio Señor dice: ¿cómo tú vas a sacar la paja del ojo de tu hermano si tú mismo tienes una viga? O sea, la expresión del maestro es una súper hipérbole. Tu hermano tiene una pajita, una mugre, chiquitita en el ojo, pero tú tienes un pedazo de árbol. Y tú quieres decir: hermano, permíteme sacar esto, porque esto me molesta. Siendo que tú tienes un tremendo problema. O sea, no cualquier persona debe a veces emitir un juicio o una opinión crítica. Y en la iglesia hay personas indicadas para tal. Y a estas personas se les conoce como ancianos, o pastores y líderes. Estas son las personas indicadas para a veces emitir alguna opinión crítica. Personas que están calificadas para tal. Porque ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? Ay, pero ¿cómo? Mira la tremenda. Y resulta que la propia familia está la pura escoba. ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Existen entonces personas apropiadas para juzgar con misericordia y con justicia a un hermano que ha cometido un error. Y debemos también llevar en consideración la actitud que tiene el hermano cuando comete un error. Porque si se va de negativa, no era yo que estaba entrando al motel. Y resulta que está el auto, la patente, hay fotos, hay videos, pero es que no era. Y se va de negativo. No, es que no era yo, es que tengo un hermano gemelo. Si no saben que yo tengo un hermano igual a mí y se viste igual a mí. Lo están pillando. No. Diferente cuando llega alguien y dice: yo, hermano, pequé. Yo pequé contra Dios. Yo reconozco mi error. Reconozco mi pecado. Obviamente que se trata con compasión y con misericordia. O como aquel caso de Corintios, de que el hijo y el papá se acostaban con la misma mujer. Pero ¿cuál es el problema? Podría haber dicho el joven: si aquí nosotros vivimos en comunión, mi papá acepta, no hay ningún problema. Oye, pero eso está mal, eso es adulterio, eso es una aberración, eso no puede. Hay ciertas normas en las Escrituras que no pueden ser lanzadas a la basura. No pueden. Aplicaciones prácticas. No confunda
juzgar sin misericordia o juzgar con misericordia. No juzgue, no confunda esto con omisión y cobardía. No es que no puedo emitir una opinión. Es que el hermano me ha ayudado tanto a mí y ahora se equivocó. ¿Cómo yo le voy a emitir una opinión? Sería una traición. Yo no puedo hacer eso. Eso se llama omisión. Se llama cobardía. Está mal. Está mal. Dice la palabra que cuando Pedro empezó a tener un comportamiento anticristiano y cínico, hipócrita, se topó con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llegó y le dijo: Pedro, yo sé que tú eres uno de los 12. Tienes más tiempo que yo. Conociste personalmente al maestro. Pero ¿sabes qué? Tu comportamiento ni junta ni pega con la verdad. El apóstol Pablo dijo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Debemos juzgar con compasión y con misericordia. Debemos hacerlo. Si no queda la escoba. Si usted tiene un cajón de manzanas y hay 3 podridas, es que no puedo sacar las manzanas podridas porque voy a perder. Van a bajar mis lucros. Entonces va a perder el cajón entero. Hay que sacar las manzanas podridas. Amén. Entonces nosotros debemos juzgar con compasión y misericordia. Pero debemos tener cuidado, no caer en un comportamiento omiso. Ser omisos ante el error y cobardes. Y esto aquí, hermanos, es un punto muy importante. La falta de pulso que a veces se tiene para tratar problemas complejos. Es que me cuesta, es que no puedo hablar, es que no, se lo entrego al Señor en oración. Tú tienes que llegar y decir: ¿sabe qué, hermano? Hermano, ¿sabe qué? Usted ha ido a la iglesia, usted tiene un buen testimonio, pero en esto usted se equivocó. Usted no pudo haberse bajado del auto y haberse agarrado a combos en plena carretera, porque el otro le pegó un encerrón involuntariamente. No puede, hermano. Si es una de las cosas que nos faltan y que es difícil de alcanzar en una iglesia, son personas que tengan pulso y humildemente digan: ¿sabe qué, hermano? Usted está equivocado. Usted atropelló la Biblia. Usted se echó al bolsillo lo que dijo el apóstol Pablo. Usted está mal. ¿Cómo se le ocurre salir por la ventana de la iglesia? Hay una puerta. Salga por la puerta. Amén, sí, amén. Usted tiene que hacer las cosas bien, hermano. ¿Cómo se le ocurre haber hecho esto? Pulso firme. No, es que la compasión, pues, la misericordia. ¿Sabe lo que es eso? Es falta a veces de carácter. Está malo, está malo. Y lo malo siempre va a ser malo, aunque todos digan que está bueno. Lo malo está malo. Y si es mi hijo, o mi esposa, o yo mismo, debo reconocerlo. Y punto. Y cuando nosotros, hermano, ¿qué opina usted? Es que estirada, encogida, como que es que sí, que no, que sí, pero hermano, está mal lo que usted hizo. Yo le tengo una gran estima, una gran consideración de verdad. Yo le amo mucho. Pero en este punto usted se equivocó. Usted se equivocó porque la Biblia dice esto. Y usted hizo esto otro. No confundas juzgar sin misericordia con omisión y cobardía. ¿Qué hubieses hecho tú
con el caso de Pedro? ¿Qué hubieses hecho tú? Es que el apóstol Pedro... Y el apóstol Pedro ya nos ha llevado no sé cuántos tirones de oreja. El Señor lo vivía reprendiendo. Hasta un día le dijo, para acá de mí, Satanás. Después lo negó. Después lo quería predicar a los gentiles. Tuvo que el Señor mostrarle una visión. Pedro Maticón, porfiado, porfiado. Y ahora cayó en la hipocresía. Tenía comunión con los gentiles, pero cuando llegaba a los judíos, lo negaba. Y los trataba con desprecio. Pablo dijo, era de condenar. Y se lo dijo en la cara. ¿Haríamos eso? ¿Lo haríamos? Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es lograr un equilibrio perfecto. En segundo lugar, debemos tener cuidado si tenemos la vocación de ser jueces, comentaristas, de todo, siendo que en nuestro propio patio hay cosas que arreglar. No nos ha pasado, oye, ¿viste cómo un hermano tenía en la cocina? Parece que hubo una explosión, parece que había un volcán en erupción, tenía la pura escoba en la cocina. Ah, sí. Y resulta que uno llega a la casa de él, no solo en la cocina, en toda la casa. Debemos tener cuidado de ser jueces. Porque la Biblia pregunta, ¿y quién eres tú que juzga a tu hermano? Que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos dé discernimiento, equilibrio, gracia y sabiduría, para no murmurar ni juzgar injustamente. Y que nos dé la gracia. Está mal, está mal. Y hay que decirlo, con palabras suaves, con amor, con misericordia, pero hay que hacer por el bien del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia sobre nosotros. Te rogamos que nos ayudes a seguir creciendo en gracia y en conocimiento para tu gloria. Te ruego, bendito Salvador, que nos prepares para participar de la cena del Señor, para que podamos participar dignamente de este santo mandamiento. Pedimos tu gloriosa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.